Estamos en Voz de Mujer, el día de hoy con Yvonne Domenech, mujer del arte escultórico. Ella tiene estudios en Montreal y en la Escuela de Arte Corcoran de Washington, además de haber recibido múltiples premios, distinciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Yvonne, muchas gracias por recibirnos hoy en tu casa. Estamos muy contentos de poder platicar contigo hoy. Gracias, Silvia, y gracias a todos ustedes. Yvonne, para empezar, cuéntame cómo te iniciaste en la escultura, ¿por qué la escultura? ¿Cómo fue esa decisión como artista de inclinarte dentro de las artes plásticas hacia la escultura? Bueno, o de las artes hacia la escultura. Yo creo que de una forma muy natural, en mi casa era un semillero para que floreciera lo artístico, ¿no? Había tíos míos que eran músicos, otros eran filósofos como mi papá. Siempre la estética tuvo un gran lugar en mi casa. Había conciertos, se rentaba un órgano y se hacía un concierto. Y yo creo que todo eso me hizo ser una persona muy sensible a todas las disciplinas. Íbamos mucho al ballet. Y en el jardín estaba el taller de Kitzia y Herbert Hoffmann, que son tíos míos y que los dos fueron grandísimos escultores muy predominantes en la época, que tienen esculturas ahora en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Entonces, yo creo que eso se fue dando solito. Me volví una niña diferente. Yo siempre quería dibujar, quería llevarme al ballet, quería libros de ballet. Era una niña un poco tímida. Me escondía mucho en las hortensias que había en mi jardín para dibujar y que no me encontrara el maestro de piano. Entonces me sentaba en el lodo a dibujar. Sí, siempre fue fue algo muy natural, ¿no? En la primera vez que tuve clases de pintura tenía 6 años y me di cuenta que le faltaba algo a la pintura. Como que quería pintar por detrás y en los lados, como que ¿qué faltaba? Volumen, ¿no? Yo veía que todo el mundo estaba como plano, ¿sí? Y empecé a pintar por los dos lados. Y yo creo que ahí sin querer fue la primera voz que se dejó sentir de mí sobre el amor al volumen. Yo creo que sí. Y siempre me andaba fijando en las esculturas de la ciudad. Yo creo que es natural, fíjate. Uno nace artista. Sí, eso De sí plano creo yo no también. puedes escogerlo tan fácil. Yvonne, y en el campo de la escultura, bueno, tienes esculturas de diversos formatos y dimensiones, pero ¿cómo llegaste a la escultura monumental de gran formato? Que tienes más de 50 y por todo el país, en Ceú, en Guadalajara, Puebla, Palacio Nacional. ¿Cómo es la escultura monumental para ti? Bueno, a mí me gustaba mucho Henry Moore desde niña, Bárbara Hepworth, por ejemplo, pero el que yo haya hecho escultura monumental fue, como todo en la vida, un momento mágico. Estaba yo junto al doctor Yacamán en el Palacio Nacional viendo algunos premios. Ajá. Y estábamos juntos los dos esperando que llegara el presidente y él me dijo, oiga, ¿no se anima? ¿Qué hace usted? Le digo, yo hago escultura y estoy estudiando los fractales. Y me dijo, yo soy el director del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Oiga, ¿se animaría a hacerme una escultura para conmemorar los 40 años de la energía atómica? Sí, cómo no. Dice, pues como de 4, 5, 6 metros. Sí, cómo no. Yo siempre digo que sí, nunca digo cuándo. Y entonces me mandó material para estudiar. Entonces decidí hacer un cuasi cristal y un fullereno. Yo en esa época estudiaba a Fuller, Buckminster Fuller. Entonces mezclé las dos cosas, el fullereno, con la estructura de un cuasi cristal, que es pentagonal y forma estrellas. Entonces, ahora dije, ¿y ahora cómo la voy a hacer? O sea, le presenté el modelo al doctor, pero la tenía que hacer, pero con la gravedad de que yo soy quitadora de material. Y aquí era pensar en la piel que envolvía al volumen, porque eran placas de acero inoxidable.
Y además trabajando con los trabajadores de ahí, que no tenían nada que ver con mujeres, y menos con arte, y menos con con ser dirigido por una mujer, ¿no? Claro. Hicimos nuestra esfera, como ya la nombramos, nuestra esfera. Se hizo un timbre, se hizo una moneda. El doctor Yacaman lo agradeció con grandes honores, el presidente la develó y todo. Y así empecé haciendo escultura monumental. Mira. Como que dije, sí se puede, pues sí es igual. Lo que importa es el concepto y tener el respeto por el espacio, dónde va, para qué es, quién la quiere, qué tema va a tocar. Todo eso, ese conjunto tiene que tomarse en cuenta en una escultura urbana. Claro. ¿Quién va a transitar? ¿Qué va a generar en los demás? ¿No? Claro, porque vas a intervenir en cierta forma en la ciudad, ¿no? Si hay interacción igual, claro, por ejemplo, no es igual poner una escultura en una glorieta donde pasan coches que se están viendo, claro, a una pieza monumental que es tan monolítica que no deja que se vean los automóviles, ¿no? Entre sí. Hay que pensar todo eso. Y me pareció interesantísimo intervenir el espacio, interesantísimo. Entonces, de ahí salió otro proyecto y otro proyecto. Y a todo dije que sí. Facilita, fácil. Sí. Y tuve la grandísima, empecé antes de Millennium Park, pero la grandísima oportunidad de exponer en Millennium Park. Millennium Park está en Chicago. Es un parque precioso. Era la primera mujer que exponía ahí y mexicana, ¿no? Entonces, eso hizo que yo tuviera muchísimos más pedidos de varias partes del mundo, pero los países más recónditos, ¿no? Claro, te dio visibilidad. Me dio como una visibilidad, a pesar de que yo había trabajado en Chevron, en Silicon Valley, en varios lados, ya eso me puso a otro nivel, ¿no? Entonces he dado muchas conferencias, he intervenido espacios como aeropuertos, como parques, como ciudades, como... Ahora sí que es lo que muchas universidades, ¿eh? Mira. Sí. Y al hacer escultura monumental, ¿has dejado de hacer esculturas de otras dimensiones o combinas ambos mundos? Mira, yo hago las maquetas talladas en madera en general, chiquitas. Claro, pensando en todo lo que te estaba explicando, que es lo que el espacio necesita, lo que el transeúnte necesita, lo que el ambiente pide, el color, el material, pues no es igual en Alaska que en Acapulco, ¿no? Claro. Y en la escultura, pues entran en juego formas, pero también colores, los materiales. Me has hablado de la madera, pero tú has utilizado una variedad de materiales, ¿no? Resinas, no sé, cerámica. ¿Cómo es tu relación con los materiales? ¿Tienes algún material que te sea más predilecto, que te gustes más, o sea, que te dé más placer trabajar? ¿O no es ese, ahí no reside el placer de tu trabajo, sino en la forma que estás creando, ¿no? Yo creo que la primera parte de la pregunta va muy relacionada con la curiosidad. Yo soy una persona súper curiosa, súper inquieta, me aburro fácil, quiero investigar, quiero conocer, quiero leer, quiero tocar, ¿no? Entonces uso todos los materiales posibles, los que se dejan, como les digo a mis hijos, ¿no? La que más me gusta, y lo puedes ver aquí en mis cosas de mi casa, es la madera. Y de hecho, mis maquetas pues son todas casi en madera, porque quito material. Pero también uso el yeso, también uso el poliuretano rígido para quitar material, ¿no? De ahí, de ese tipo de materiales, ya entra, cuando es una escultura específica para un espacio, entran muchísimos detalles que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, si estoy en Alaska, pues ¿con qué herramienta la voy a trabajar la pieza si es de hielo? Claro. Con motosierra, con hacha, por ejemplo, ¿no? Pero si estoy trabajando en el bronce, pues la tallo en madera, la paso a la cera perdida y la reproduzco de ese tamaño o del que sea. Cada material tiene sus especificaciones. Hay que conocerlos muy bien, los materiales, para saber qué puede uno hacer con ellos. Claro. Porque no puedes modificarlos como tú quieras, pues los materiales tienen hasta cierto punto sus propias leyes, ¿no? Bueno, el hielo fue algo interesante, sobre todo para un mexicano, ¿no? Que no tenemos hielo. Lo trabajé viendo cómo lo trabajaban los demás, porque éramos varios escultores de varias partes del mundo.
Y me di cuenta que lo trabajan los esquimales con hachas, pero los americanos y los europeos con motosierras. Y Alaska, como Fairbanks es americano, pues había Sears. Me fui a comprar mis motosierras. Sí. Trabajé una pieza de 7 metros con Francisco Miranda, mi socio, y otra de 5. Era delicioso porque era como trabajar como la madera, pero sin veta. Así, lo único que hay que cuidar es que no se craquele, ¿no? Eso te iba a decir, el riesgo del... Sí, pero iba saliendo de ese bloque de hielo la transparencia de lo que había atrás. Y luego cuando se le pone vapor, se vuelve totalmente transparente, como cristal. Por ejemplo, es conocerlo. ¿Cómo se pone transparente? ¿Cómo le hago para que la gente se siente y se proteja dentro de mi escultura del viento, ¿no? Que es muy diferente a una escultura que nada más es un detalle, no es un adorno, es un lenguaje plástico. Aquí sí era para que se sentaran y pudieran protegerse. ¿Y esas esculturas son permanentes, semipermanentes? No, duran 6 meses, se van derritiendo. Y era un proyecto internacional, Sí, mencionas sí. que estaban con varios escultores. Sí. Gané cosa rara porque como mexicana, no sé, porque ya ven que somos muy creativos, no tenemos dependencia de campo, pues ganamos el 2º lugar internacional. Entonces, con nuestros esquimales y con todo, estuvo maravilloso, fue un sueño. Una experiencia. Vimos la aurora boreal, me enamoré de la aurora boreal, la hice en madera de varios metros, la hice chiquita, la hice en piedra, la hice en todo porque era fantástica aquella experiencia, ¿no? Sí, imagínate. Ivonne, ¿cómo ves tú la relación en tus esculturas entre figuratividad y abstracción? Porque, bueno, trabajas con la esfera, que casi es figurativo porque es un cuerpo, ¿no? Tal, pero no, está más, yo veo tu escultura pues más conectada con la abstracción. Pero tú, ¿cómo relacionas estos dos conceptos del arte plástico? Bueno, para empezar, como mi educación fue completamente académica, sí empecé con la figura humana. Mi maestro fue Alberto Pérez Soria. Entonces, la figura humana te da una proporción y un respeto enorme. Para mí la esfera es el sólido geométrico más precioso y más misterioso y más perfecto. En una ocasión les quería explicar que la maestra, la mamá Sabina Berman, explicó en una conferencia que estábamos dando en el Museo de Arte Moderno, dice, Ivonne busca en la esfera no lo que tanta gente ha dicho, sino busca la perfección que le exigió su padre. Fíjense que yo me quedé muy, muy impresionada, me puse así como temblorosa, llegó una hija mía y me puso un chal porque me sorprendió, ¿no? Sí. Esa confrontación. Y sí es cierto. Mi papá, era tomista y era pues, filósofo. Y según él éramos réplicas de la creación perfecta. Y que teníamos que buscar la perfección en todo lo que hiciéramos, lo mejor posible. Y esa filosofía de tratar de hacer lo mejor posible, lo traspolé a la escultura. Y la escultura, para mí, el sólido geométrico perfecto es la esfera. Y ya la he abierto, fíjense, al principio era monolítica, no entraba la luz. Era la esfera pura, en plata, en madera, en bronce, en piedra, en lo que fuera. Y de repente tuve la osadía de empezar que dejara entrar la luz. Y empecé a estudiar que el pentágono era la sección áurea de la esfera. Empecé a estudiar la física y la geometría sagrada, ¿no? Y empecé a abrirla y abrirla. Y ahorita tengo a veces como redes transparentes casi, pero que recuerdan la esfera. O que toca ciertos puntos de la esfera, como aquí. En algunos lados los toca, en otros no. En otros no. Pero la esfera está presente.
Exacto. porque es mi soporte, es mi alma mater. Sabina Berman, hablando otra vez de ella, decía que en mi manera de ser, a mí me gustan mucho los grupos humanos unidos. No me gusta ni el racismo, ni la gente excluida. Entonces, que esa manera de yo generar en grupos humanos, como lo hice en la Buenos Aires, es una manera de serle fiel a la esfera. Y el trabajo de la Buenos Aires fue un grupo humano que lo consideraban muy peligroso y de alto riesgo, y yo me metí a trabajar con ellos, a enseñarles a hacer actos creativos con sus piezas de desecho, de autopartes de desecho. Pero yo trabajé pensando, todos nosotros, todos tenemos la facultad de tener actos creativos que podemos desarrollar. Claro. Es lo que decía ella. Ivonne quería que todo ese grupo tuviera algo en común, que era el acto creativo, que los iba a redimir, ¿no? Claro. Entonces ella lo ve, esa parte física, con la parte humana de mi manera de ser. Ivonne, hablabas de este proyecto con los chicos de la colonia Buenos Aires, chicos en problemas, tejido social roto. ¿Cómo se inicia este proyecto de generar esculturas y arte a partir de autopartes de coches? Bueno, la idea no fue mía, fue del director Conrado Tostado, que quiso recuperar los barrios, Mixquic y también Tepito, y se le ocurrió decir, Ivonne, ¿te gustaría entrarle a este proyecto? Y dije, pues solamente en la Buenos Aires, porque hay fierros, donde los demás no hay fierros. Digo, ¿qué hago sin fierros, no? Entonces, en mi cabeza, yo pensé, ¿podría yo trabajar primero con la idea de que todos tenemos la capacidad de ser creativos y que el acto creativo nos redime, que no me iba a fijar si habían hecho algo bueno o malo, castigable o no, sino que los iba a ayudar a, con sus materiales diarios, a hacer algo creativo, ¿no? Entonces, estuve ahí, imagínense, creo que 4 o 5 años, Hicieron unas piezas, pero preciosas, no sé si las vieron. Fueron piezas que pusieron en el camellón de Vertis. Hicieron arañas grandes, caballos de 4 metros. Sí, las he visto. ¿Las viste? Sí. Y ellos decoraron toda la entrada de su colonia con sus piezas. Sí. Conaculta nos pagó el hecho de anclarlas, porque tenían una zapata de cemento para que no se la llevaran los enemigos de junto, que eran la de los doctores, creo. Sí, que son bandas. Eran bandas y lo que logré fue algo maravilloso, porque gozaron ellos el momento. A muchos les cambió mucho su estado de ánimo, su autoestima, y el que era como pater familias de la colonia, ¿no? Me decía que había bajado mucho la violencia con la gente que estuvo en el proyecto. Fue un proyecto muy bonito, donde yo aprendí mucho, y donde me di cuenta que cuando uno está en un proyecto así, nada más eres, pues, ¿qué te diré? Un elemento, un puente, una herramienta, para que algo que existe, que ya está ahí, salga, florezca, ¿no? Sí. Y hablando de los jóvenes, tú das asesorías por internet a jóvenes escultores. Sí. ¿Cómo es esto, Ivonne? Pues miren, yo fui tutora de escultura, por cierto, habiendo trabajado con Rafael Tobar, que tanto estimo y que ahora nos deja su luz, de su conocimiento y de su presencia y de su respeto a nosotros artistas. Trabajé con él 12 años. Fui tutora de escultura 2 periodos, y me quedé como con la maña de que vengan a mi estudio los jóvenes a pedir asesoría. He seguido siendo jurado, no nada más aquí, sino en Argentina, en Francia, en varios lados. Y siempre que un joven quiere, oye, Ivonne, ¿cómo le hago para que esto no se caiga? ¿O qué material pongo? Yo siempre estoy abierta. También doy asesoría a escultores franceses que vienen a México, están perdidos y no saben dónde ir a fundir o dónde se compran los materiales o todo eso. Siempre estoy abierta a compartir todo eso que sé. Entonces, lo que tú me dices, trabajar con jóvenes, trabajé en un proyecto precioso que es el trabajo con Banff, el centro Banff, claro, de Calgary. Hicimos un intercambio también dentro del
el reinado de Rafael y nuestro, y el intercambio entre mexicanos y canadienses. Venían los canadienses para acá y los mexicanos para allá. Ellos tenían la infraestructura y el dinero, toda la capacidad, y nosotros teníamos los artistas. Entonces era precioso. Trabajé también en los Endowment of the Arts en Estados Unidos, haciendo intercambio con los artistas americanos. Y entonces todo eso me ha dado una vivencia internacional, ¿no? Donde he dado conferencias tanto en inglés como en francés sobre todas estas interrelaciones con los jóvenes, ¿no? Claro. Ivonne, te decía yo hace un momento, fuera de cámaras, que tus esculturas me invitan a tocarlas, se me hacen como muy táctiles, tienen cierta carga de erotismo. ¿Cuáles son tus influencias? Por ahí leí algo de la filosofía tántrica, sí, y quiénes más, qué maestros te han influido. Bueno, primero mis esculturas son eróticas, según yo, porque son un homenaje a la vida. Ajá. Y el eros es la vida. Claro, sí. Entonces, si te dan ganas de tocarlas, siempre son curvas, son suaves, porque quiero recordar la vida misma y la excelencia de ser parte nosotros de esa creación, ¿no? Ahora, mis maestros, sí, por ejemplo, todo lo tántrico sí lo he leído, pero no es tanto el erotismo como una lectura, sino es una actitud, una manera de vivir abiertos a la vida, a sentir, a explorar, a vibrar. Ese es el erotismo, ¿no? Entonces, no es por un maestro X, es tu encuentro con la vida, así lo vivo yo. He hecho varias piezas sobre tánatos, que es el contrario, porque yo trabajo mucho los contrarios, los opuestos. Los opuestos, sí. Porque para mí los opuestos hacen una armonía, una unidad. Entonces he hecho esculturas sobre tánatos, he hecho algunas esculturas hasta para tumbas, he hecho esculturas sobre mi propia energía negativa, el amor y el odio, la fragilidad y la fuerza. Entonces, pues todo eso es una forma de vivir, ¿no? Ivonne, ¿cuál dirías tú que es tu legado a la escultura, a las artes plásticas mexicanas? Mi legado, ¿qué será mi legado? Mira, pienso que he sido embajadora de México a través de mi escultura en muchísimos países. El mundo, ¿no? Sí, casi en todo el mundo. Luego, que quiero que vean que es posible. Es posible hacer escultura enorme. Es posible hacer escultura en hielo. Como quisiera dejar el ejemplo, si se vale decir, órale, se puede. Eso. Y miren, aquí está, ¿no? Eso. Ivonne, ¿cuál ha sido la pieza más grande que has preparado dentro de tu escultura monumental? Creo que es la que está de 42 metros en tu tierra, en Cuernavaca. Ay, sí. En una carretera. Fíjense nomás qué cosa más difícil, porque Sí. yo quería que la esfera se viera completa, pero tenía que verse cuando rebasaba un camión o un coche, o vista desde todos los almacenes que hay alrededor, y que cuando subiera esa parte que es como de subida y que tuviera luz de noche pareciera una luna. Todos eran mis sueños que el espacio me podía dar como reto, ¿no? Sí. Entonces fue precioso cuando vi la grúa que ya la traía toda punteada y la puso en su lugar y logré que pasara todo eso, que los camiones al rebasar pudiera verse, que no distrajera a los automovilistas, que al mismo tiempo de repente tuvieras la sorpresa de una luna que salía por ahí, ¿no? Sí, es maravilloso. Y además sí. es pues una mojonera, una mojonera citadina, ¿no? Sí que dice, aquí está pasando algo. Claro. De hecho le pusieron alcachofa. Y no sé por qué a mis esculturas le ponen muchos apodos, ¿no? Sí. Para la UNAM, cuando hubo la huelga, una pieza que hice enorme, se metían los estudiantes a leer, a estudiar, a darle de besos a la novia, lo que fuera,
le pusieron la bombucha de la reflexión. Y en una palabra, Ivonne, ¿cómo te describirías, o en varias, cómo te describirías el día de hoy? Bueno, contentísima, como con ganas de seguir haciendo cosas, como que estamos todos en un unísono, en querer sacar la voz de una artista mexicana hacia una voz interior, y pues con la efervescencia de vivir, ¿no? Sí, y curiosa. Bueno, eso no se quita, es una maña que no se quita, y me encantan tus preguntas, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Ivonne, por tu generosidad y esta charla tan interesante que nos has compartido el día de hoy. Gracias. Estuvimos en Voz de Mujer con Ivonne Domenech.